Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Había grupos de judíos que se habían convertido sinceramente al cristianismo y que creían de buena fe que los no judíos, que se hacían cristianos, tenían que ser como ellos. Es decir, debían vivir también según la ley, lo que equivalía a hacerse culturalmente judíos. Pablo defiende con vehemencia la libertad de la fe cristiana respecto de la ley y, por consiguiente, también respecto de toda cultura. Veamos Gálatas 1, 2 y Hechos 15. Pero la tentación del fanatismo, dice el texto de Francisco, de imponer la propia cultura al evangelizar, ha sido muy fuerte en la historia del cristianismo y sigue siéndolo. Finalmente, Francisco saca una consecuencia audaz que ya hemos visto antes. En su constante discernimiento, la Iglesia también puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas, pero ahora no prestan el mismo servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos miedo de revisarlas. En este texto el Papa no habla explícitamente de cultura, pero se puede pensar que esas costumbres a las que se refiere son formas inculturadas de determinados aspectos del Evangelio. Al cambiar la cultura, pueden perder su capacidad de comunicar el Evangelio, y hay que revisarlas para intentar, en caso que ya no lo comuniquen adecuadamente, el trasvasije de lo que había de Evangelio en esas costumbres a las nuevas formas culturales actuales. Francisco señala otro aspecto importante del esfuerzo permanente que debe hacer la Iglesia para lograr la inculturación del Evangelio en las diversas culturas. Se trata de no caer en la tentación fácil de repetir fórmulas ya acuñadas en el pasado. No hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determinadas fórmulas aprendidas o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. Se transmite de formas tan diversas que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el pueblo de Dios, con sus innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo. Por consiguiente, si el Evangelio se ha encarnado en una cultura, ya no se comunica solo a través del anuncio persona a persona. Lo que debe procurarse, en definitiva, es que la predicación del Evangelio, expresada con categorías propias de la cultura donde es anunciado, provoque una nueva síntesis con esa cultura. Aunque estos procesos son siempre lentos, a veces el miedo nos paraliza demasiado. Francisco, como de costumbre, es tajante. No necesariamente sirven determinadas fórmulas aprendidas, ni palabras precisas que expresen un contenido absolutamente invariable. El sujeto que hace el anuncio del Evangelio es un sujeto colectivo, el pueblo de Dios, y lo hace de múltiples y diversas maneras. Podemos decir que el Papa cree en la creatividad del conjunto de los discípulos misioneros. La clave de la evangelización es, según él, la inculturación del Evangelio en la cultura de la gente, y esto solo se consigue si el Evangelio es proclamado en las categorías propias de cada cultura. A la larga, esta proclamación llevará a una síntesis nueva del Evangelio con esa cultura. Algunos teólogos y pastoralistas que han analizado el proceso de la inculturación del Evangelio señalan que se dan en él tres fases. La primera fase del proceso evangelizador es el encuentro del evangelizador con los evangelizandos, cada uno con su cultura diferente. Si nos situamos en el punto de vista del evangelizador,
La comunicación del Evangelio que él quiere hacer se ve obstaculizada por la diferencia cultural, así como también su recepción de lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo en los evangelizandos. La comunicación del Evangelio se le hace difícil porque no conoce aún suficientemente la cultura de aquellos a quienes se dirige, pero también se le hace difícil el darse cuenta de lo que Dios hace en ellos desde antes de la llegada del anuncio evangelizador y acogerlo como parte del Evangelio que Él les proclama. Algo análogo sucede desde el lado de los evangelizandos. La diferencia cultural les hace difícil comprender el Evangelio que se les predica. Les hace difícil comprender y aceptar a personas de cultura tan diversa a la suya como son los evangelizadores. Y fácilmente interpretan equivocadamente tanto el contenido del mensaje evangélico como la conducta de los evangelizadores. Amén.